Hola a todos y todas, saludos desde Sevilla, España. Les saluda Ana María Ramírez, coordinadora de www.radioforum.caster.fm, Radio Forum Andalucía. Ya el calor nos abraza y la gente olvida que el coronavirus sigue presente en el ambiente. Las terrazas de la ciudad se abarrotan de gente con ganas de calle y socialización. Sol y playa y masificación en bares, restaurantes y sobre todo en las arenas doradas del Mediterráneo y la Costa de la Luz. Mientras tanto, en De Todo Un Poco, seguimos recogiendo los testimonios de nuestra audiencia sobre el confinamiento y las enseñanzas que nos deja a algunos y algunas la pandemia. Hoy he escogido al turismo y apertura de fronteras como tema de reflexión y la dependencia económica de España en este sector. Tuvimos además la oportunidad de entrevistar a nuestro amigo y gran artista colombiano John Ardila, cuentacuentos popular y miembro del proyecto de Camerón, que durante la cuarentena tuvo como objetivo destinar sus habilidades orales para transmitir mensajes sobre la historia de la humanidad y la convivencia. Por supuesto, llega la píldora sobre extranjería a Radio Forum Andalucía con Germán Saldaña Espejo, abogado colaborador de Forum Andalucía y Radio Forum. Él dilucida los entresijos de las órdenes de expulsión a extranjeros por motivos administrativos y no judiciales, explica. Él permite clarificar los derechos de aquellas personas que se vean sometidas a un expediente sancionador. Comenzamos. Creo que la desaceleración económica ha obligado a los países a una reactivación empresarial e industrial inmediata para el mantenimiento y soporte de la sociedad capitalista actual. Pese a que la pandemia destruyó vidas, empleos y nichos de emprendimiento, y aunque había pausado el acelerón y estrés en el que vivíamos, la inercia atrajo de nuevo la actividad comercial desenfrenadamente. Una cuarta parte de la economía nacional española depende del turismo. Estamos hablando de hoteles y otro tipo de hospedajes, casas y apartamentos turísticos, aunado al área de la restauración gastronómica, el engranaje cultural y artístico, además del ocio y la recreación. La marca España puede ocasionar los repuntes del coronavirus en la geografía peninsular. Se está vendiendo un paraíso gastronómico y natural, pero también las vidas de población nacional e internacional con la apertura de fronteras. Se está desmadrando y perdiendo todos los esfuerzos y sufrimientos del encierro obligado para protegernos de este bicho criminal, el COVID-19. Los gobiernos locales, autonómicos y nacionales tendrían que fomentar e incentivar más sectores, como la industria alimentaria, la agraria y la investigación, generar empleo en educación, salud y ciencia. Desmarcar la dependencia de los bolsillos españoles del turismo es una señal gigantesca a la que nadie quiere echarle cuenta. Hasta el medio ambiente es víctima de este crecimiento indiscriminado. Así que esta reflexión cabe anotarse ahora, ya que estamos viendo anteponer el negocio a la supervivencia de la población. Me gusta viajar, recorrer territorios desconocidos, pero no ahora. Amanecerá y veremos. Las compañeras de la Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía, Forum, nos brindan sus experiencias y aprendizajes durante el aislamiento que sufrimos por la emergencia del coronavirus. Ana Moreno Jarillo quiso hablarnos al respecto en este programa. Pues el confinamiento lo he pasado sola. De hecho, a día de hoy aún no he podido ver a mi familia. Aún así, tengo que decir que a mí el confinamiento no se me ha hecho duro. No he estado demasiado estresada ni
ni se me ha hecho pesado. Creo que en gran parte gracias a que he podido seguir tanto mi jornada laboral como formativa de la misma manera que lo hacía antes, eso sí, a la distancia y a través del teletrabajo, de la teleformación, pero manteniendo horarios y manteniendo actividades. Por lo tanto, siempre he estado bastante ocupada y no me ha dado tiempo de pensar mucho más allá. De hecho, creo que debo ser de las pocas personas que no ha hecho cosas típicas del confinamiento, como ver conciertos por Instagram o cocinar o hacer cosas así que se han popularizado mucho durante este tiempo. En cuanto a los aprendizajes que puedo decir, bueno, pues creo que al final es una cura de realidad, ¿no? De que los planes, por muchos planes que tengas, no todo está escrito, sino que puede haber cambios de manera inesperada. Y también a mí me ha ayudado mucho a pensar que en realidad era un parón necesario para el planeta y para la naturaleza, puesto que creo que los humanos nos hemos convertido en gran medida en el gran virus del planeta y que tal vez estos parones sean necesarios en ciertos momentos para ser conscientes de esta realidad y para reactivar un poco el mundo que estamos construyendo. Un gusto escucharte, Ana. Y ahora continuamos con John Ardila, nuestro invitado de lujo de hoy en Radio Fórum Andalucía. Él es cuentacuentos popular y además pertenece al proyecto de Camerón que surgió durante el confinamiento. Muy buenos días, John. Hola, muy buenas. Mi nombre es John Ardila, soy narrador oral de cuentos, nací en Colombia y desde hace aproximadamente 9 años resido en Sevilla, España, donde he desempeñado este bello oficio del contar cuentos oralmente. Y encantado de estar aquí con todos y con todas. Las palabras y el lenguaje que conforman son herramientas y armas a la vez. Depende del uso que queramos darle y de la intencionalidad. Por tanto, la labor de los narradores orales como tú son básicos e indispensables. Hemos visto y escuchado el grado de manipulación que hace la política y los medios de comunicación en tiempos de pandemia, por decir algo actual. ¿Qué has creado durante este confinamiento para amortiguar el daño de los discursos diarios de odio y confrontación? Sin lugar a dudas, las palabras tienen mucho poder. Las palabras crean verdades, convierten mentiras en verdades, las palabras pueden manipular, pero también las palabras, por supuesto, pueden crear esperanza, las palabras pueden dar libertad, las palabras pueden transformar. Yo pertenezco a una organización que se denomina Gremio de la Narración Oral en Andalucía. Esta organización es una organización que agrupa a los narradores orales profesionales que residen en Andalucía. Tenemos representación de varias de las provincias de Andalucía y demás. Cuando se inició el confinamiento, el Gremio de Narración Oral llevó a cabo una iniciativa de la cual yo participé y que considero de una suma importancia en ese contexto que describíamos hace un momento de pandemia, de manipulación y de demás. Se trataba de compartir cuentos a través de las redes sociales para las personas, niños y mayores que se encontraban en sus casas confinados. En esa iniciativa que se publicó a través de las redes sociales se compartieron muchísimas historias con diferentes enfoques, de diferentes estilos y con diferentes mensajes. Todos ellos convencidos en que los cuentos son una compañía, que los cuentos nos hacen reflexionar, que los cuentos nos sensibilizan, nos educan, nos ayudan y muchas otras cosas. Particularmente narré en este proceso llamado El Nuevo de Camerón, que así se llamó la iniciativa desarrollada por el gremio. Participé con unos cuentos que invitaban a la reflexión acerca de lo que estaba sucediendo durante esta pandemia en relación a las compras, en relación a las discusiones políticas, en relación a la unión y al tejido social que se estaba construyendo entre los vecinos y las vecinas y muchas de las cosas que estaban sucediendo en aquellos primeros días del confinamiento.
¿Cuáles han sido las temáticas más usadas en tus narraciones y en qué sitios has actuado para llevar estos mensajes y el público al que te has dirigido? Los cuentos en general tienen muchos temas. Cada narrador escoge de acuerdo a su identidad, a su deseo y a sus valores qué decide contar. Yo desde que inicié mi carrera como narrador de cuentos tenía claro que lo que quería contar eran cosas relacionadas con los derechos humanos, con la memoria histórica de los pueblos, cosas que de alguna manera nos invitaran a pensar y a reflexionar. Por eso los temas de mis narraciones siempre abordan asuntos sensibles respecto a los derechos de las comunidades, respecto al medio ambiente, respecto a las relaciones de hombres y mujeres, respecto a los valores necesarios para vivir en una sociedad democrática, tolerante y respetuosa con la diferencia. Esos son los temas que procuro que estén presentes en mis narraciones orales. Estos cuentos se extraen de las tradiciones orales, de la literatura y por supuesto también de creación propia, pero me gusta pensar que aquellos cuentos que viajan desde mis palabras y hasta los oídos y corazones de las personas pueden llegar a significar una semilla de transformación en esta sociedad que tanto necesita de esos valores. Explícale a la audiencia por qué es importante mantener la memoria oral o la tradición. Yo creo que es importante mantener la memoria y la tradición oral por muchas razones. Las tradiciones orales hablan de lo que somos, de lo que fuimos, pero también de nuestro presente, e inclusive nos pueden dar claves para el futuro. Las tradiciones orales hablan de nuestra identidad, hablan de nuestras costumbres, de nuestros orígenes, hablan de nosotros mismos, hablan de las grandes preguntas que la humanidad y todos los pueblos y todas las culturas se han hecho en distintas ocasiones y en distintos lugares. Y la memoria, por supuesto, es lo que nos hace sentir que hacemos parte de una misma comunidad, porque un pueblo que desconoce sus raíces no solo está abocado al riesgo de cometer los mismos errores en el futuro, sino que no se siente parte de algo. Yo creo que por esa falta de memoria, en ocasiones podemos llegar a ser insolidarios, podemos llegar a ser irrespetuosos, podemos llegar a sentir sentimientos que atentan contra los derechos humanos y demás, porque no recordamos que nuestros antepasados, que nuestros pueblos sufrieron ese mismo tipo de situaciones. Olvidamos las historias que merecen ser rescatadas, porque olvidamos qué han sucedido con las personas y qué han sucedido con los pueblos y demás. De ahí que es muy importante conocer nuestro pasado, es muy importante recuperar esa memoria, darle significado, volverla nuestra y traerla a nuestra presente. ¿Y cómo puede apropiarse el público de esta bella herramienta para su día a día y aprender a contar historias de reconstrucción social? Yo creo que en buena medida el simple hecho de contar, el simple hecho de hablar, de compartir palabras, de conversar sobre nosotros, sobre lo que somos, sobre nuestro pasado, sobre nuestro anhelo, es un avance bastante grande. Hoy en día las herramientas de ocio y de razonamiento que nosotros tenemos están marcadas por lo audiovisual. Nos comunicamos a través de correos electrónicos, a través de vídeos, a través de audios, nos comunicamos a través de internet, nos reafirmamos a través del Facebook, nos informamos a través de la televisión, de los programas que a veces ni siquiera son informativos y demás. Pero cuando nosotros tenemos esa cercanía de hablar con el otro, con la otra, esa oportunidad de conversar, no solo construimos esa relación entre nosotros, sino que también contribuimos a esas otras cosas. Por eso yo invito a todas las personas a que cuenten cuentos, a que se cuenten anécdotas, a que se cuenten historias de lo que nos pasó en el pasado, de nuestros días felices, de nuestros días tristes, historias de nuestros viajes, historias de nuestros ancestros, de nuestros padres, historias de nuestros amores y de nuestros desamores. Que en familia, por ejemplo, tengamos ese momento con los peques de poderle contar cosas, que ellos nos vean narrar, que ellos sientan que es un momento importante el de escucharnos, el de hablar y el de darle sentido a esas palabras. Yo creo que si las personas recuperamos esos espacios de habla, de escucha y de narración, estamos haciendo una gran contribución, no solo a la pervivencia de los cuentos, sino a nuestra sociedad en general. Muchísimas gracias a todos por prestar estos oídos y este momento para este servidor. Nos volvemos a encontrar en la próxima y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Es básico que aprendamos a manejar esta herramienta congénita para construir o destruir, para crear alianzas o conflictos. Y como lo recuerda John, es indispensable mantener la tradición oral viva para que no repitamos los errores del pasado y reconozcamos el valor de lo creado por nuestros ancestros. Encantada de escucharte y tenerte en esta, tu radio, Radio Fórum Andalucía. Seguimos en la mañana de Radio Fórum Andalucía y te recordamos que puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Ahora, Germán Saldaña Espejo, abogado experto en extranjería, llega con todos los detalles sobre las órdenes de expulsión a extranjeros en España y que están siendo un mecanismo utilizado arbitrariamente por las autoridades. Derechos y deberes. Saludos. A continuación vamos a hablar acerca de las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros del territorio nacional. Estas expulsiones están configuradas en nuestra legislación en materia de extranjería como una sanción a la infracción consistente en la estancia irregular de ciudadanos extranjeros en España. Es decir, aquellos ciudadanos que se encuentren en nuestro territorio sin autorización de estancia, de residencia ni de trabajo. Para estos casos, la normativa en materia de extranjería contempla dos posibles sanciones, o bien una multa a partir de 501 euros, o bien una sanción de expulsión del territorio nacional. Es importante, en primer lugar, tener en cuenta que, aunque existen dos posibles sanciones, como digo, para esta conducta, pero las sanciones en ningún caso se pueden imponer acumuladas. Es decir, la Administración tiene que optar bien por una multa, bien por una expulsión. En ningún caso puede sancionar con las dos cosas, la estancia irregular. Y luego, además, también la expulsión es importante también tener en cuenta que conlleva una segunda consecuencia, no solamente ya la obligación de abandonar el territorio nacional, sino también la prohibición de entrada en espacios Schengen, es decir, básicamente la Unión Europea más Suiza, en donde, como saben, hay libertad de movimientos, pues existe prohibición de entrada en este territorio por un plazo que puede ir de entre 3 a 5 años, o incluso hasta en circunstancias muy excepcionales se podría llegar hasta una duración de la prohibición de hasta 10 años. Esta prohibición y su duración tienen que venir recogidas en la resolución por la que se acuerde la expulsión. Y hay distintos tipos de expulsión de ciudadanos extranjeros. Una de ellas es la administrativa, de la que estamos hablando. Hay otra judicial, es decir, la posibilidad que tienen los jueces de la jurisdicción penal de sustituir penas privativas de libertad de duración inferior a 6 años por la expulsión del territorio nacional. Pero ahora mismo nos referimos exclusivamente a la expulsión administrativa como sanción para la estancia irregular. En nuestro derecho la expulsión es una sanción y, como ocurre con cualquier sanción en nuestro derecho, tanto penal como en este caso administrativo, las sanciones, para poderse imponer, se tiene que seguir previamente un expediente. El expediente no es nada más que darle la posibilidad a la persona que pueda ser sancionada de escuchar lo que tenga que decir. Es decir, darle la posibilidad de hacer alegaciones a su favor y darle la posibilidad también de articular la prueba que le pueda interesar y que en un momento dado entienda que puede beneficiarle a su derecho. Presentar documentos, solicitar testificales, es decir, cualquier prueba que en un momento dado se considere que pueda beneficiar la posición suya respecto a este expediente y que deba ser tenido en cuenta por la Administración a la hora de resolver ese expediente. Inicialmente, cuando se abre el expediente por una infracción, que es la estancia irregular, en ese expediente no se dice que se vaya a imponer una multa o que se vaya a imponer una sanción de expulsión. Cuando se abre ese expediente, se dice que cualquiera de las dos sanciones es posible para esta infracción y, por lo tanto, precisamente una de las cuestiones a las que debe dirigirse las alegaciones que se efectúen en el expediente es precisamente que a lo mejor una multa puede ser menos gravoso y que no hay motivo para llegar a la expulsión. Las posibilidades de alegar y de probar ante la Administración son absolutas, son totales, ¿vale? Por otra parte, este expediente también es muy importante
que se cuente con un abogado especialista en extranjería para hacer este expediente. Este es el segundo derecho que le corresponde a los ciudadanos extranjeros que se vean sometidos a un expediente y posterior posible expulsión. Y es asistencia letrada, asistencia de un abogado desde el mismo momento en que se le notifique la apertura de un expediente sancionador, que repito, no es obligatoria la asistencia de abogado, pero sí es muy recomendable que asista un abogado a todo esto. Son expedientes con unas particularidades grandes. Deciros que en el Colegio de Abogados de Sevilla tiene un turno de oficio específico en materia de extranjería, turno que además me honro en coordinar. Somos aproximadamente 140 abogados que estamos inscritos en ese turno que dominamos la materia de extranjería. Además, todos los días hay uno de guardia precisamente para atender estos casos, salvo que el propio extranjero quiera designar su abogado particular pagándole sus honorarios, pero en caso contrario avisan al que está de guardia de extranjería y el que está de guardia de extranjería acude a asistir al ciudadano extranjero que se encuentra en esa situación. Otro derecho que también asiste al ciudadano extranjero al que se le abre un expediente sancionador que puede acabar en expulsión es derecho a un intérprete. Que el ciudadano extranjero se le explique de una manera que comprenda cuál es la situación en la que se encuentra a partir de ese momento. En el plazo de 6 meses se tiene que haber hecho todas las actuaciones y incluido, por supuesto, la resolución final que recaiga sobre el expediente. Si transcurren esos 6 meses y no ha habido una resolución que haya recaído sobre el expediente, hay que entender que el expediente habría caducado y por lo tanto ya no se podría acordar, habría que acordar necesariamente el archivo de ese expediente. No cabía la posibilidad de acordar sanción ninguna, ni sanción de multa, ni tampoco sanción de expulsión. Se podría abrir un nuevo expediente, evidentemente, pero ya con arreglo al anterior expediente, eso no cabe. Los procedimientos pueden ser de dos tipos. Hay un procedimiento que es el ordinario, con plazos más largos, en donde se dan 15 días para hacer alegaciones, se permite todo con mucha más flexibilidad y con mucha más tranquilidad a la hora de tramitarlo, pero hay también expedientes preferentes, que además la mayor parte de las veces es por el tipo de procedimiento que la policía opta. Estos son expedientes con unos plazos extraordinariamente breves. Tenemos plazo de 2 días nada más para poder hacer alegaciones y es otro de los motivos por lo que es fundamental que haya un abogado especialista a cargo de este tipo de expedientes. Una vez que tenemos la expulsión, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya se tiene la expulsión, existen dos posibilidades. Es decir, cuando se termina el expediente, en principio, si se ha tramitado por el procedimiento ordinario, se le da al ciudadano extranjero un plazo de salida voluntaria de entre 7 y 15 días. Se le debe de dar ese plazo. Evita la prohibición de entrada que decíamos antes. En los demás casos, y singularmente cuando hablamos de un expediente preferente, este plazo de salida no se da. Es algo que, ya digo, la policía normalmente opta por los procedimientos preferentes. No es una opción que la policía tenga conforme la ley, decimos, acogerse a ella a discreción, sino que el procedimiento preferente solamente cabe en determinados supuestos que están legalmente tasados, pero la policía, como digo, pues en muchas ocasiones, la mayoría, demasiadas veces, acude al procedimiento preferente, con lo que supone de merma de garantía del ciudadano extranjero por la reducción de plazos tan grandes y también la imposibilidad de favorecerse, de beneficiarse de ese plazo de salida voluntaria de entre 7 y 15 días. Como digo, a partir de ahí, pues bien, una vez que se tiene la expulsión, la resolución que acuerda esa expulsión pone fin a la vía administrativa. Esto quiere decir que a partir del momento en que la expulsión se notifica, esa expulsión ya se puede ejecutar. Es decir, la policía puede, si encuentra al ciudadano extranjero en España que no se ha ido de aquí, pues evidentemente puede meterlo en un avión y mandarlo a su país directamente. No obstante, existe la posibilidad de poder recurrir esa sanción, esa sanción de expulsión del territorio nacional. Hay dos posibles recursos. Un recurso potestativo de reposición, es decir, un recurso ante la propia administración, ante la propia subdelegación del gobierno, que es la que ha acordado la expulsión,
existe la posibilidad también de un recurso judicial. Es decir, habría que acudir a los juzgados de lo contencioso administrativo a interponer un recurso contencioso administrativo contra esa resolución. Es ya ejecutiva, es decir, en cualquier momento la policía nos puede obligar a cumplirla, aunque la tengamos recurrida bien en vía administrativa, como he dicho anteriormente, o bien en vía judicial. Tan solo existe una posibilidad de evitar esto, que es un mecanismo que está expresamente contemplado en la normativa, tanto administrativa como contencioso administrativa, que es solicitar una suspensión cautelar de la sanción. Es decir, se trata de decirle a la Administración, si hablamos de un recurso potestativo de reposición, o al juez, en caso de que estemos ante un contencioso administrativo, de decirle, miren, suspenda usted esto de tal manera que únicamente se me pueda obligar a irme en el caso de que esta resolución se confirme, mientras tanto que no se pueda ejecutar. Eso, en principio, es algo excepcional. Hay que motivar muy bien ante el juzgado o ante la administración los motivos de por qué se solicita ese trato excepcional, lógicamente, porque va en contra del principio general de la ejecutividad inmediata de las resoluciones administrativas, pero está ahí y en algunas ocasiones se concede. Por lo tanto, es otro mecanismo que habría que utilizar. Incluso contra la sentencia de un juzgado de la jurisdicción contencioso administrativa, cabe la posibilidad de otro recurso más, que sería un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y ahí terminarían ya todos los posibles recursos. En todo esto, evidentemente, como digo, es fundamental solicitar suspensiones cautelares porque, sobre todo, en sede judicial y en trámite de apelación, sobre todo, los plazos se prolongan mucho, tarda mucho tiempo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en resolver, podemos estar hablando de años incluso, de 3 años en resolver, y claro, durante todo este tiempo, si no se tiene una suspensión cautelar, se está pues a que en cualquier momento la policía nos pueda identificar y obligarnos a marchar a nuestro país de origen. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y saludos. El desconocimiento de la ley nos hace vulnerables, eso queda claro. Así que te agradecemos esta ampliación informativa, Germán. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio de Todo un poco, y vuestra presencia en cualquier parte del mundo nos hace más fuertes y nos impulsa a continuar trabajando. Nos escuchamos pronto.